Para mí sigue sin ser normal ver conflictos armados, la fuerza bruta, las explosiones de bombas. No me parece normal y eso es bueno. Y así es como fotografío. Si perdiera eso, ya no podría hacerlo. Creo que a principios de los años 90 fui ingenua, sencillamente porque no quería aceptar que hubiese guerras y, por otro lado, no podía imaginar lo que una bala o una bomba podían hacer realmente. Por eso antes tuve mucha suerte, porque ahora uso mi mente más que cualquier otra cosa. Un fotógrafo al que le han dado un tiro no le sirve a nadie. Bueno, la verdad es que tengo mucha suerte. He encontrado lo que siempre quise hacer en la vida. Eso es algo muy poco común. Y creo que solo hay una vida. Y si tienes la suerte de hacer lo que quieres, eres una persona verdaderamente afortunada. Alrededor de las 3 de la madrugada, hora de Nueva York, me despertó mi colega Manuchar Degati, de El Cairo. Me llamó muy alterado y tuve claro que había pasado algo malo. Habló de un incidente con Anya y Kathy. La información apenas comenzaba a llegar. There was a deadly attack on 2 veteran Associated Press journalists. An Associated Press photographer has been killed, and an AP reporter seriously wounded in a shooting in Afghanistan. The shooting happened this morning in Khost province. Photographer Anya Niedringhaus and reporter Kathy Gannon were traveling with election workers and under the protection of Afghan soldiers and police. Ves la noticia de última hora, fotógrafo asesinado en Afganistán, y piensas, Dios mío, ojalá no sea alguien conocido. Y entonces leí AP y una mujer. Aún no había detalles, pero estaba seguro de que era Anya. Quedé impactado, aunque no la conocía personalmente. Siempre digo que cuando perdemos a un fotógrafo, nuestros ojos vuelven a cerrarse un poco más al mundo. Fue surrealista y no lo comprendí sino hasta el día siguiente. Salí y fotografié el New York Times en un kiosco con Anya en la portada. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto pasó realmente. The thoughts and prayers of the First Lady and the President go out to the family of Anya Niedringhaus, who was killed in Afghanistan overnight. Cuando mueren buenos colegas, la muerte te alcanza así. Y entonces, naturalmente, te preguntas, ¿vale la pena? Pero no creo que ninguno de los buenos amigos que he perdido me hubiese dicho basta. Ninguno. Y ninguno se habría detenido. Me llamo Kathy Gannon. Soy de Canadá y he sido periodista durante casi 50 años. 35 de ellos en Associated Press, principalmente en zonas de crisis, especialmente en Pakistán y Afganistán, hasta el 4 de abril de 2014, víspera de las elecciones.
La democracia en Afganistán es inestable. Mañana abrirán en el país más de 6.000 colegios electorales. La pregunta es, ¿podrá la policía protegerlos a todos? Hace 5 años hubo un fraude electoral masivo. En esta ocasión también se esperan irregularidades. Ania se negó rotundamente a quedarse en Kabul. Dijo, no me importa dónde vayamos, siempre y cuando vayamos a otro lugar. Así fue como llegamos a Khost, porque yo conocí al gobernador de allí. Buscaban una perspectiva diferente. Teníamos suficiente personal para cubrir las elecciones desde Kabul. Pero ellas querían contar la historia de una manera nueva y distinta. Ania tenía en la cabeza la imagen de la gente bajando de las montañas para votar. Quería ver el panorama completo y mostrar lo difícil que es votar e incluso llegar al colegio electoral. Cuando decidimos ir a Khost, me puse en contacto con el gobernador, quien nos ofreció alojamiento con él. En ese momento, todos los distritos de Khost eran realmente seguros. No había problemas, ni ataques, ni nada parecido en la provincia. Mi única preocupación era el viaje de 3 horas. Cruzaba por un paso de montaña que también usan muchos talibanes. Entonces contacté con el Cairo y nos dieron permiso para conducir hasta Khost. Se formó una gran caravana para trasladar las urnas a los centros de votación. Fuimos directo a la comisaría. Recuerdo las paredes amarillas y el portón grande. Entrevistamos a los policías mientras Anya les tomaba fotos. Nishan filmó al subjefe de policía explicando a los colaboradores lo que debían hacer y mostrándoles las urnas. Esto tomó aproximadamente media hora o 45 minutos. Y lo último que recuerdo es que les entregaban estos botiquines a los policías. Y Recuerdo... Cuando empezó a llover, Anya dijo, Nishan, ¿puedes abrir el coche? Porque llevaba 2 cámaras. Ambas nos sentamos en el asiento trasero, Anya justo a mi lado porque había colocado sus cámaras al otro lado de ella. Kathy nos dio chocolate a Anya y a mí. Salí del coche para llevarle también al traductor, porque aún no había desayunado. Y lo siguiente que recuerdo es una sacudida. Pensé que había explotado una bomba debajo de nosotros y recuerdo haber pensado, ya está. Sentía a Anya apoyada en mi hombro y recuerdo no poder moverme porque tenía balas alojadas en mi cuerpo. All the bullets were in my upper body and I couldn't move and I just remember my head. Miré a Anya. Vi su pelo blanco y pensé, and I saw Anya's white hair. ¿Está bien? I remember thinking, estaba completamente quieta. Fine, you know, and she was. Y yo también. Y recuerdo haber dicho, por favor, ayúdennos. Entonces vi que el hombre yacía en el suelo y había sido arrestado por tropas del gobierno. Regresé al coche y al mirar dentro percibí el olor de explosivos. El olor provenía del coche. Vi a Kathy y a Anya adentro.
Recuerdo que creía que iba a morir. Quería irme en paz y pensé, he tenido una buena vida. Y seguí respirando, pensando que este podría ser mi último aliento. Fue un día terrible. En un instante, cambió todo. Recuerdo el día del ataque con muchísima claridad. Me informaron de inmediato y tomé el teléfono enseguida. Luego informé a mi gobierno y a las autoridades militares estadounidenses que ambas necesitaban la mejor atención posible y solicité helicópteros. Pasé la mayor parte del día concentrado en evacuar a Kathy y Anya. Focused on the evacuation of Kathy and Anya. She lost her life in an attack that Perdió la vida en un ataque que probablemente fue motivado desde fuera de Afganistán o por alguien que quería dañar a Afganistán. Someone was hurting Afghanistan, whatever. So it was a... Fue un día triste, pero el trasfondo era extremadamente misterioso. But in mysterious circumstances. ¿Qué cualidades se necesitan para poder hacer lo que haces? Creo que es cierta apertura para poder acercarte a la gente, porque de otra manera no es posible. Cierta facilidad. Humor, creo que también. Si no, no puedes procesar muchas cosas. Curiosidad. Espontaneidad. Creo yo. ¿Hay que amar a las personas para poder fotografiarlas? Sí, definitivamente. Sí. Creo que no puedo, por ejemplo, fotografiar en estudios. No soy fotógrafa de estudios porque detesto las imágenes arregladas. Y por eso es tan bueno ver a la gente interactuar con tanta naturalidad y sencillamente formar parte de ello. Y lo mejor es cuando no se fijan en ti para nada. Así es como surgen las fotos más bonitas. Así que si mañana me pusieran en un estudio y me pidieran que arreglara algo, sería un desastre. No podría hacerlo. Gracias. Ahora puedo fumar, ¿no? Es difícil describir su risa, su sonrisa, su energía. Irradiaba una energía positiva. Y sin embargo no pasé tiempo con Anya en privado. Estuvimos juntos en zonas de guerra. Es notable cuando alguien en el trabajo percibe el impacto emocional en la gente de allí, pero también el lado positivo. Me parecía sincera, era pura, era real, era plateada, feliz. Una risa increíblemente maravillosa. Claro, esa risa era muy cautivadora, pero toda su personalidad siempre era cautivadora y estaba muy presente. Así que era imposible escapar de Anya. Por un lado era cariñosa, pero por otro completamente desinhibida.
No le importaba en absoluto si era inapropiado reírse a carcajadas en ciertas situaciones. Si tenía que hacerlo, lo hacía, y lo hacía contagiando gradualmente a todos. De hecho, era una persona carismática, en el mejor sentido de la palabra. Pasaron 4 años entre mi hija mayor, Elke, y Anya, y pensé que definitivamente no tendría más hijos. Y luego nos mudamos a Hoeksta, a una casa recién construida, y de repente quedé embarazada. Y esa era Anya. Nació en 1965. Elke era mayor, 4 años mayor. Y luego Anya. Me quedé embarazada de nuevo de Guide muy rápido, y el intervalo entre ambas fue muy corto. Así que me fue muy difícil tener otra hija tan pronto. Y en ese sentido, fue bueno que Anya fuera una niña tan tranquila y fácil de cuidar. No tengo un hermano varón. En casa éramos 3 niñas y nadie nos dijo nunca, oh, eres niña, no puedes jugar aquí, te vas a ensuciar. Ni eso te da miedo. Hicimos muchas locuras de pequeñas. Creo que era igual que si hubiéramos sido 3 niños. Había niños a los que no se les permitía ir al bosque. Algunos tenían que volver a casa temprano al anochecer. Nosotras no teníamos nada parecido. Podíamos hacer todo eso. El padre de Anya era un motociclista apasionado. Era muy temerario. Conducía motos todoterreno y saltaba por aros de fuego. Y sé que las niñas se quemaban constantemente las pantorrillas por subirse a esa moto. Incluso nos permitían conducir sin carnet. Podíamos hacer muchas cosas que otros no. Y no teníamos ningún miedo. Siempre pudimos vivir nuestras propias experiencias y el miedo nunca fue un problema. A Anya le encantaba el motociclismo, pero a Elke y Guide no tanto. Elke y yo solíamos llamar a Anya nuestro hermano. También la llamábamos Arno en broma, porque Anya tenía ese lado técnico y no le interesaban las cosas típicamente femeninas. Anya y yo empezamos la universidad al mismo tiempo en octubre del 86 y cada una cursábamos 2 de nuestras 3 asignaturas juntas, alemán y periodismo. La mayoría de los estudiantes de periodismo no tenían mucha experiencia previa. Anya, sin embargo, ya había trabajado como fotógrafa para el periódico Neue Westfälische de Hoeksta. Con eso, entre otras cosas, había entrado al mundo del periodismo durante sus años escolares y poco después empezó a trabajar como fotógrafa freelance para Göttinger Tageblatt. La razón por la que finalmente consiguió este puesto en la Agencia Europea de Prensa no fue que la descubrieran, por así decirlo, sino que nos enteramos por un amigo en común de que la agencia de prensa alemana anunciaba unas prácticas de fotografía. Me llamó y me dijo, tengo que escribir un currículum, me voy a presentar para un puesto, y le dije, no tienes por qué solicitarlo, aún estás estudiando. Recuerdo que quería una foto al principio de la solicitud, con un casco en una mina de plata. Horrible, le dije, no se pone algo así en una solicitud. Pero insistió, eso era lo que quería hacer. Y entonces, al entrar, la jefa de fotografía dijo, ¿eres la mujer del casco? Después siempre bromeábamos sobre esa foto.
Pero pronto le dijeron a Anya que según su aplicación no creían que pudieran enseñarle nada, como si aún hubiese necesitado hacer prácticas. Por el contrario, más bien tenían una oferta de la Agencia Europea de Prensa, la EPA. Estaban contratando fotógrafos para la EPA por primera vez. Y creo que fue la primera mujer en la Agencia Europea de Prensa. Y no creo que tuvieran mucha idea de qué tipo de misiones podían llevar a cabo con una mujer. Querían protegerla, querían resguardarla, y por eso no creían que pudiera hacerlo. Empecé en 1990 como fotógrafa de agencia y con el estallido de la guerra en Croacia consideré mi deber fotografiar también allí y no solo dedicarme al periodismo. En la redacción hubo ciertas reservas hasta que dijeron, bueno, también tú, como mujer, puedes ir a Sarajevo. Tardé 2 o 3 meses en convencerlos. Es un territorio bastante masculino y quizás tengas que imponerte más que tu colega. Al principio fue muy difícil. Recuerdo la primera vez que vine a Croacia durante la guerra de 1991. Fui con un colega búlgaro y no me aceptaba para nada. No me dirigió la palabra. Y después de 2 horas, sencillamente, me preguntó qué buscaba yo aquí como mujer. Y la sola pregunta me molestó. Estaba muy disgustada. Y obviamente él tenía mucha más experiencia en ese momento porque había trabajado en muchas más zonas en crisis. Pero me quedé allí mucho tiempo y creo que le demostré que se me daba muy bien. Nos convertimos en muy buenos amigos y nos vemos una y otra vez en zonas en crisis. Y siempre recuerda la pregunta que me hizo entonces y tiene que reírse. Pero ahora me he convertido en parte de este equipo y eso ya no es un problema en sí mismo. En Bosnia había permanentemente 3 o 4 mujeres tomando fotografías y probablemente 30 o 40 hombres. Es posible que hubiera más hombres y más mujeres que solo venían temporalmente. Ir a la guerra siempre se ha considerado una tarea de hombres a lo largo de la historia. Sufrir la indignidad de la guerra en casa era tarea de las mujeres. Perder maridos, amantes e hijos en la guerra solía ser parte de las responsabilidades de las mujeres. Los modelos a seguir para los jóvenes que quieren dedicarse al periodismo, al fotoperiodismo, no son necesariamente otros fotoperiodistas. De hecho, se remonta a Aquiles, los grandes guerreros de la historia. Los jóvenes se propusieron, como yo en mi juventud, demostrar su valía. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que en la guerra? De eso están hechas las leyendas. Para las mujeres hay menos modelos a seguir claros. Estoy convencido de que las mujeres, especialmente las de mi generación, que decidieron ir allí, fueron extraordinariamente valientes y audaces, tanto intelectual como físicamente. Siempre me dio la impresión de que las mujeres resisten mejor. Son más fuertes, están más reconciliadas consigo mismas y saben decir las cosas. Dije que sí, porque sé lo difícil que es para una mujer conseguir un trabajo así. Y cuando lo consigue, se requiere una perseverancia increíble. ¿Cuántos recuerdos? Esto es en un vehículo blindado, en Bosnia. Sarajevo, me parece. Así era como se veía cuando nos conocimos. AFP Anya.
Creo que conocí a Anya por primera vez en Sarajevo, en el cementerio principal. Cada día se llenaba más de víctimas del asedio. Ella se acercó a mí, o yo a ella, y me pregunté, ¿quién es esta persona? ¿Qué hace aquí? Por un lado, era inusual encontrar mujeres periodistas en lugares así, pero por otro, tenía una amplia sonrisa y parecía muy amable y cordial. Así nació nuestra amistad. Muchas de las fotógrafas de guerra que conozco probablemente entendían mucho mejor lo que es la guerra que sus colegas hombres. Creo que hay que superar la visión convencional de la guerra si se quiere fotografiarla bien, algo que la mayoría de la gente no consigue. Y eso también me aplica. He fotografiado muchas guerras, pero probablemente solo una de ellas bien. Estoy convencido de que las mujeres que fueron a zonas de guerra son tan valientes y capaces como los hombres. Pero su perspectiva sobre la guerra es diferente y su trabajo es diferente. Quizás un poco más emocional. No sé si es por ser mujer o algo así. Y a día de hoy no sé qué tipo de tanque es ese, ni qué tipo de arma es. No me interesa nada. Y ellos lo saben perfectamente. No conozco nada de estas armas y creo que eso podría distraerlos un poco a veces. Históricamente, gran parte del periodismo bélico se ha centrado en el acto mismo de la guerra. Gente disparando armas y todas esas cosas que el sector llama fotos bang bang. Y aunque el sonido de los disparos sin duda tiene algo muy cautivador y atrae mágicamente a los fotógrafos, en última instancia son solo fotos de gente con armas y son todas iguales. Anya también era capaz de retratar las cosas más horribles. No era que edulcorara el mundo, y muchas de sus fotos muestran justo lo contrario. Pero era una fotógrafa muy humana, y eso se refleja en su obra. Sarajevo's sniper alley sought out its latest target. He was just 7 years old. It hasn't worked. The boy's young sister and mother see that for themselves as they accompany him on his last journey. ¿Cómo toma distancia? ¿Aún siente compasión o se ve como una reportera que enfoca la escena, captura la imagen, se la saca lo más pronto posible de su cabeza y la entrega? De hecho, creo que siento más compasión que antes, porque las primeras veces que estuve allí me quedé tan impactada que pensaba, no puedo imaginarme estar ahí. Y por alguna razón no podía creerlo, pero he forjado muchas amistades allí en Sarajevo porque he estado yendo allí constantemente a lo largo de los años. Me siento un poco como una de ellos y por eso mi compasión se ha vuelto más grande que antes. Muchos periodistas se enamoran precisamente en estos lugares y con razón. Necesitas afecto, lloras mucho, pero también tienes que ser capaz de reír y traer algo de normalidad a tu vida en momentos como esos para sobrevivir. Eso es exactamente lo que hacen los locales. No recuerdo haberme reído tanto en ninguna guerra como en Bosnia, con los bosnios. Remember laughing so much in any war as I did in Bosnia with Bosnians. Really a great feeling of camaraderie. Había un gran sentido de camaradería porque realmente queríamos hacer algo y creíamos en lo que estábamos haciendo. Al principio de mi tiempo en la agencia, cuando estuve específicamente en Sarajevo, pensaba, junto con muchos de mis compañeros, que con nuestras fotos podríamos lograr algo. Pero cuando después de 2 años no había pasado nada, la política de la OTAN, nada, nadie ayudó a esa gente. Entonces me di cuenta de que estaba logrando algo, pero no lo que había imaginado.
das, was ich mir mal vorgestellt habe, nein. Éramos muy jóvenes y apenas podíamos imaginar que tantos de nosotros no sobreviviríamos. Definitivamente no tengo una vida privada tan normal como la de otras personas con vidas más estructuradas. Y eso en sí no me molesta. Aunque con el tiempo se vuelve muy estresante estar fuera todo el tiempo y sencillamente perderme tantas cosas que suceden en mi vida privada. Y creo que en un futuro próximo, sencillamente, estableceré más prioridades que también afecten a mi vida privada, porque en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, el tiempo se acaba. Y bueno, todavía lo disfruto mucho, pero todo es muy absorbente. Era lo bastante inteligente como para saber que no se puede ejercer esta profesión con una vida personal especial. Y creo que era consciente de ello. Anya tenía muchos amigos y siempre estaba rodeada de amistades, pero claro, nunca quiso estar confinada. Y creo que Anya siempre temía un poco por su independencia. No me imagino a mí misma en una situación crítica a los 50 y tampoco quiero. Porque ahora tengo que encontrar el tiempo para romper con eso y decir, ya está, fue muy interesante. Y entonces quizás dedicarme a algo más relajado, ya sea un trabajo editorial o un diario. Pero creo que hay que tener mucho cuidado porque las agencias te pueden agotar. Es como quemar una vela por los dos extremos. Y creo que en algún momento, o digamos quizá dentro de 5 años, encontraré el momento de pensar, bien, eso estuvo bien y fue muy interesante, pero ahora quiero algo diferente. ¿Ha habido situaciones en las que tú misma has sentido algo parecido al miedo a la muerte? Sí. ¿Hay reglas que debes seguir en situaciones como esas, donde te dices que definitivamente no puedes hacer ciertas cosas? Sí, creo que sí, pero son más bien pautas que creo que cada uno establece para sí mismo. An Afghan police officer has been sentenced to death for the fatal shooting of German photographer Anya Niedringhaus. The court in Kabul found police officer Naqibullah guilty of murder. According to the court's reasoning, the Islamist perpetrator is said to have acted spontaneously and alone. Aquí tenemos la acusación de la parte afgana. El acusado figura aquí con sus datos personales. Naqibullah, hijo de Mohammad Nasir. Los archivos del autor, Naqibullah, son bastante concluyentes. Completó el 12º grado y luego asistió a la Academia de Policía en Mazar-i Sharif para un curso de 6 meses, donde tuvo instructores afganos y asesores estadounidenses. Posteriormente fue trasladado bastante rápido a la provincia de Khost, al sureste del país, donde se cometió este atentado. La policía siempre fue uno de los mayores problemas en el proceso de construcción del Estado afgano. Era muy corrupta y estaba permeada por redes de diversas organizaciones políticas y militares. Y después de los talibanes, Hezb-e Islami era por un amplio margen la segunda organización armada antigubernamental más importante.
Cuando me asignaron este caso, era jueza del Tribunal Supremo de Apelaciones para Delitos contra la Seguridad Interna y Externa de Kabul. El caso ya se había resuelto en primera instancia y el acusado había recibido la pena de muerte. Cuando el caso llegó al Tribunal de Apelaciones, el presidente del tribunal me lo asignó. Inicié el procedimiento y decidimos sobre el asunto. No me incluyeron en ninguna de las investigaciones. Nadie me interrogó, salvo los alemanes en Alemania. No me preguntaron qué había pasado, dónde estábamos, etc. No me pidieron que comentara sobre sus declaraciones en el tribunal. Lo único que me dijeron poco después del incidente fue que los talibanes negaron su responsabilidad. Me lo dijeron explícitamente, así que lo sabía. Lo que me sorprendió al leer los archivos fue que la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, que también investigó, entre otras cosas, por sospecha de pertenencia o participación en una organización terrorista, no investigó el caso. Aparentemente bastó con que los talibanes se declararan no responsables de este ataque. Incluso la Oficina Federal de Investigación Criminal y las agencias alemanas sabían que además de los talibanes, como por ejemplo Hezb Islami, había otro grupo armado que luchaba contra este gobierno y también se atribuía la responsabilidad de estos ataques. Así que estaba claro que Hezb Islami también podría haber estado involucrado. Por lo tanto, esta pista, por así decirlo, debería haberse investigado. Me sorprendió que no se haya hecho. Los archivos también revelan que las autoridades investigadoras afganas descubrieron, entre otras cosas, que él había viajado a Pakistán para recibir tratamiento médico. Según información de inteligencia, incluso pudo haber visitado un campo de entrenamiento, un campo terrorista, como usted lo llama en Pakistán. Todos los grupos terroristas mantenían campos de entrenamiento en Pakistán. El país apoyaba a Al-Qaeda y a otros terroristas. Naqibullah fue uno de los que se entrenaron allí. El entrenamiento fue impartido por generales pakistaníes y altos mandos de los diversos grupos terroristas. Su objetivo era perpetrar atentados en Afganistán. Pero si se temía que así fuera, no se le debería haber permitido regresar a la fuerza policial. Fue después del 11 de septiembre y la invasión de Afganistán. En los 10 años que no había visto a Anya, su trabajo se había vuelto sencillamente excepcional. Había hecho muchísimo por la EPA, amaba la agencia y aún más a su gente. Pero era hora de dar el siguiente paso en su carrera. Así que en 2002 la contacté y nos encontramos. Creo que yo estaba en España cuando supe que se uniría a Associated Press. Me emocioné mucho porque era una auténtica profesional y una fotógrafa excelente. She was based in Kuwait first.
Anya estuvo primero en Kuwait y luego, cuando se produjo la invasión, pasó un tiempo en Bagdad. Así nos conocimos. Al principio yo era su jefe, pero con los años nos hicimos muy buenos amigos. Sabía que podía enviarla a cualquier parte por muchas razones. Además de su talento, Anya era confiable. Entendía que la seguridad era primordial, lo que sabía que podía contratarla con la certeza de que jamás haría nada arriesgado. Tampoco habría permitido que quienes la rodeaban se arriesgaran. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Conocí a Anya en 2003 o 2004. Estábamos juntos en Bagdad. La oficina de Associated Press estaba justo al lado de la nuestra. Nuestro grupo de fotógrafos pasó mucho tiempo juntos. Fotografiamos juntos varias manifestaciones. Cubrimos atentados con coches bomba. A menudo había una multitud enfurecida, a veces atacando a los periodistas. O milicianos, soldados armados. Era estresante. Y ella era alguien que te cubría las espaldas, te ayudaba a salir de un apuro o te advertía cuando la situación se volvía amenazante. Entonces decía algo como, cuidado ahí, creo que algo está a punto de estallar. Mejor nos vamos. Era una auténtica profesional, alguien con quien a uno le gustaba trabajar. Anya me preocupaba como competencia. Odio admitirlo, pero cuando llegué a Bagdad, lo primero que hice fue fijarme quién estaba allí. La gente rotaba cada 3 o 6 meses. Y si Anya ya estaba allí, yo tenía un problema, porque ella tomaba fotos excelentes. Y el New York Times usaba sus fotos y eran mejores que las mías. Entonces pensaba, Dios mío, Anya está aquí. Es un desastre. Solo me he sentido así con unos pocos fotógrafos. Anya hizo un trabajo fantástico asesorando a nuestro personal sobre el terreno. Era estricta y evaluaba su trabajo con mucha atención, pero lo hacía con el objetivo de ayudarlos a progresar. Se habla muy poco de esta función de mentoría. A veces me siento un poco tonta cuando vuelo de vuelta a casa porque pienso, salgo, estaré en Amán mañana y luego desde Amán regreso a casa. Y ellos se quedan allí y luego tienen que continuar en medio de todo este caos. ¿Cómo sigue su vida normal? Y entonces también este logro de salir una y otra vez durante este largo y difícil periodo. No es solo que nosotros como corresponsales occidentales estemos en la línea de fuego. Ellos también lo están, porque con una cámara en la mano todos saben que trabajan para alguna agencia internacional y arriesgan sus vidas cada día para informar sobre las noticias de su país. Y esto sin ni siquiera saber si pueden salir de allí. La mayoría ni siquiera tiene pasaporte. Yo sencillamente llego y digo, ya estoy aquí. Eso significa que me concentro en este trabajo las 24 horas del día, pero no tengo los problemas de todavía tengo que ir a comprar, cómo consigo agua, no tengo generador en casa, no tenemos electricidad, mis hijos están enfermos. Así que pienso que estas personas deberían estar en el foco de atención mucho, mucho más.
Cuando asumí el cargo de director de fotografía de Associated Press a finales de 2003, el rol de Anya pasó de ser una colega en la misión conjunta a ser miembro del personal, lo que planteó desafíos completamente diferentes. En ese momento también estaba en marcha la reconquista de Fallujah. Y Anya estaba en primera línea con los marines durante una de las primeras oleadas de ataques. En Fallujah fue la primera vez que acompañé a unidades militares. No había otra manera de cubrir la historia. Pasé mucho tiempo con ellos, con la unidad. Duermes con ellos en el suelo de una casa, compartes la comida con ellos. Después te conviertes en parte del grupo y te sientes responsable. Querían saber mucho de mí y yo quería saber mucho de ellos. Me di cuenta de lo jóvenes que son estos soldados. Y cuando empiezan a hablar, cuentan lo que tienen realmente en el corazón. En la Universidad de Columbia de Nueva York recibió el Premio Pulitzer de Fotografía 2005, junto con 9 colegas de la agencia de noticias estadounidense Associated Press. El Pulitzer reconoce el periodismo de excelencia que utiliza tanto la palabra como la imagen. Anya Niedringhaus es la primera fotógrafa alemana en recibir un Pulitzer. El premio Pulitzer es especial porque se reconoce más allá de los premios puramente periodísticos. Creo que es comparable, quizás en términos de percepción, al Premio Nobel de Ciencias. Estaba increíblemente feliz de haberlo ganado junto con su equipo. Ganarlo como parte de un equipo también significó mucho para ella. Anya Niedringhaus. Bueno, creo que solo soldados armados ya no significan mucho para mí. En realidad no significan nada. Y eso fue lo que me impresionó tanto, que esto ocurriera durante la conquista de Fallujah, cuando hicimos casi todo a pie. Se conquistó a pie porque los callejones eran demasiado pequeños. Dormíamos cada noche en diferentes casas. No había nada, casi nada para comer. Fue muy duro. Y luego ver al soldado que en medio de toda esta locura se tomó el tiempo de colocar al muñeco que era nuestra mascota correctamente para la foto, me impresionó. Pero nunca pensé que ganaría un Pulitzer. Ahora que ha ganado el premio Pulitzer, ¿es posible tener más éxito? Creo que sí, aún quedan más premios Pulitzer por ganar. Pero no creo que el progreso deba medirse por premios, sino sencillamente por fotos bonitas o buenas. Y todavía hay millones, así que espero que esto no haya terminado. Anya y yo vivimos juntas en Ellenbach desde 1996. En algún momento decidimos comprar nuestra propia casa y pasamos mucho tiempo buscando una. Encontramos esta antigua oficina forestal. Anya y yo queríamos vivir en una cabaña forestal cerca del bosque, pero finalmente nos decidimos por la oficina forestal. Sí, y ahora estamos sentados aquí en la antigua, en la sala de estar de Anya. ¿Paga usted personalmente un precio por lo que hace profesionalmente? El cabello se me está poniendo canoso.
Creo que tener una vida privada es muy importante. Deberías tenerla cuando regresas de misiones como esta y te encuentras en un apartamento mirando la lavadora. Me parece deprimente. Tampoco hablamos mucho de las misiones. En cambio, tenemos caballos, así que hay otras cosas. Hay cosas que hacer en casa y eso al fin y al cabo es saludable. La llamada telefónica habitual desde la zona en crisis era así. Anya actuaba como si no estuviera allí y solo quisiera saber básicamente cómo nos iba todo. Ese era siempre su pequeño respiro y entonces nos preguntaba todo lo que estaba pasando. Yo también quiero estar en la película. Puedes verla más tarde. Puedes verla más tarde. ¿Qué estás haciendo? Creo que es bastante difícil de explicar a los de fuera. Sobre todo porque Anya era o sigue siendo una parte muy importante de nuestra familia. Y no puedo describirlo exactamente. Diría que fue casi mi segunda madre. Y creo que fue sencillamente porque se ocupó muy bien de mí. Siempre viajaba conmigo. Sí, creo que incluso dormía en su cama casi todas las noches y sencillamente disfrutaba el tiempo que pasábamos juntas. Und einfach die Zeit ausgekostet, die wir hier zusammen hatten. Porque la cámara está encendida. En ese entonces, Hela todavía montaba ponis. Sabíamos que en algún momento llegaría la transición a un caballo grande. Y siempre habíamos dicho que queríamos hacer lo posible juntas por Hela y que queríamos compartir el precio del caballo. Entonces encontré un caballo interesante y el 2 de abril hablamos por teléfono y acordamos comprárselo juntas. Nunca imaginé que en algún momento Anya no podría regresar. Para Anya estaba tan claro que no le pasaría nada y ella irradiaba una gran confianza. Y eso siempre me hizo creer que Anya saldría ilesa de todo. Ella quería encontrar más calma, pero creo que habría ido aplazando el final una y otra vez. Seguramente se planteó esta cuestión muchas veces, pero el equipo editorial la sigue considerando importante. ¿Como mujer? Como mujer. Sí, lo sabía. Lo sabía. Estuve 2 semanas en Corea, en el Campeonato Mundial de Atletismo. Lo noté enseguida. Creo que había 400 fotógrafos acreditados. Dígame, ¿cuántas mujeres había? 10. 2. Así que hay menos mujeres fotografiando deportes que en zonas de guerra. Lo que diferenciaba a Anya de muchas otras. También era una fantástica fotógrafa de reportajes y una fotógrafa deportiva absolutamente brillante. Tuvo el trabajo más difícil en los Juegos Olímpicos. Estar en la línea de meta y manejar varias cámaras a control remoto simultáneamente. No sé cuántos años pasó en la pista central de Wimbledon, porque sencillamente se le daba bien. Era la mejor. Esa faceta de Anya suele olvidarse. Creo que siempre fue el grupo, siempre fue popular. En Wimbledon siempre era el mismo grupo. Anya tenía allí a su equipo habitual, sabía exactamente qué esperar y eso le facilitaba todo. Y pasaban las tardes juntos y esa en cierto modo era su familia. Siendo sincera, Anya nunca estuvo muy interesada en el tenis. Me di cuenta de que cuando los niños aquí tenían clases de tenis, ella en realidad no sabía demasiado de tenis. Podía fotografiar cualquier deporte sin tener idea de las reglas. Le parecía un descanso agradable.
Decía a veces que cuando acababa de volver de una zona en crisis, le costaba desconectar. Entonces a menudo se preguntaba, Dios mío, vaya, ¿qué clase de problemas tienen aquí? Tienen problemas de privilegiados. Al parecer, como puedo ver en los archivos, Naqibullah no llevó a cabo este ataque espontáneamente, sino que más bien influyó un ataque aéreo en su zona de origen y las víctimas civiles que se produjeron durante él. سلام با خبرهای این ساعت طلو و شبکه جهانی طلو نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 26 ماه جدی سال 1392 هجری خورشیدی و 16 ماه جنوری سال 2014 میلادی است. شمار از باشندگان ولسوالی سیاهگرد دره غوربند ولایت پروان در واکنش به کشته شدن 7 کودک و یک زن در بمباران نیروهای خارجی دست به تظاهرات زدند. هدفمان دیدار از خانواده‌هایی هستند که کودکان و زنانشان را در عملیات نظامیان خارجی 2 شب پیش در ولسوالی سیاهگرد از دست دادند. Este ataque aéreo causó gran indignación, especialmente en la provincia de Parván y en Gorband, ciudad natal de Naqibullah. El diputado local Huasi de Jebhat e-Islami tuvo un papel fundamental. Viajó al lugar del ataque e instó a la población a unirse a la yihad contra los estadounidenses. Y esto también demuestra que esta conexión con la red Hezb e-Islami era, digamos, al menos conocida. Estamos hablando de una llamada telefónica que el autor, Naqibullah, mantuvo con el chofer del diputado, o así, llamado Aref, 15 minutos antes y 15 minutos después del ataque. Y lo más interesante para mí es que Aref, según su propia declaración, le preguntó por qué no había elegido una ruta de escape después del ataque. Cuando uno planea algo así, quiere librarse de ello de alguna manera. No pudimos demostrar que el diputado Abdul Sattar Huasi tuviera algo que ver directamente con el ataque. Sin embargo, su chofer, Aref, había estado en contacto con Naqibullah. O bien no había pruebas que probaran nada concluyente contra Huasi, o bien la fiscalía prefirió no investigar en esa dirección. Quizás no querían meterse en problemas con Hezb, el partido, ni con Huasi, en la provincia donde ocurrió esto, ni posiblemente con su jefe político, Hekmat Yar. Un hombre que conozco muy bien, y lo digo en serio. El Comité para la Protección de los Periodistas me llamó porque había incluido mi nombre en una lista. Dijeron que si alguna vez regresaba a Afganistán, no podrían garantizar mi seguridad. Era una amenaza de muerte. We are filming you obscured. Do you fear revenge from terrorist networks like the one of Hekmat Yar or others? Sí, definitivamente. La mayoría de mis familiares están en Afganistán. Esperamos que algún día se restablezca la paz y la seguridad para poder regresar a casa y reanudar nuestro trabajo. Y lo más importante es que la mayoría de nuestros seres queridos siguen allí.
¿Dónde demonios se mata a mujeres en la cultura pastún? Es la destrucción de la cultura afgana, liderada por gente como Hekmatyar, a la que criamos en la guerra contra el comunismo en Afganistán desde la década de 1970. ¿De qué se trata? Se trata de un hombre radicalizado y utilizado por Hekmatyar, el carnicero de Kabul, quien disparó misiles contra su propia ciudad. Y Occidente tiene gran parte de responsabilidad por ello. No soy antioccidental, pero tenemos que lidiar con esto, porque no va sencillamente a desaparecer. Una última pregunta. ¿Dónde se ven 10, quizás en los próximos 15 años? Me pregunto lo mismo. Ahora no tengo. Mi objetivo siempre es hacer un buen trabajo. El objetivo no es decir que quiero conseguir este o aquel puesto ni nada parecido. De hecho, quiero seguir siendo una buena fotógrafa. Recuerdo que hace 5 años dijo, bueno, a los 50 definitivamente ya no quiero andar por zonas en crisis. Eso ha vuelto a cambiar. Afganistán, tal como lo experimenté en la década de 1990, era encantador. Un lugar precioso e impresionante. Anya probablemente sintió que era un lugar donde podía dedicarse a su trabajo en paz. Y había muchas imágenes hermosas y cautivadoras para captar. Pero también es un lugar despiadado. Sobrevivir allí, especialmente durante la guerra, es un verdadero testimonio de humanidad. Y creo que eso es lo que ella buscaba. Anya regresó allí una y otra vez, buscando la manera de acompañar al ejército o de vivir de forma económica. Es una forma de vida muy atractiva. Eres libre. Nadie puede controlarte. Estás lejos. Claro, tienes que reportarte ocasionalmente y enviar fotos de vez en cuando, pero también tiene algo romántico. Anya y yo nos conocimos aquí, en la sede de Associated Press en Kabul, cuando ella acababa de acompañar a los canadienses en Kandahar y me explicó, acabo de acompañar a unidades militares. Le dije, para mí acompañar a unidades militares es totalmente inaceptable. Entonces ella añadió, pero hago cosas completamente distintas. Quería darme a entender que no debería pensar que estaba siempre con los soldados. Pensé que solo era una reportera militar y así era como tratábamos entre nosotras. Y una noche nos sentamos aquí en el balcón con unas copas de vino. Empezamos a charlar y terminamos bebiendo hasta las 4 de la mañana. Ella tenía un vuelo esa mañana y me preguntó cómo lo logró. Tenía que salir para el aeropuerto a las 6 de la mañana y apenas podíamos caminar derechas cuando fuimos a acostarnos. Era como si nos conociéramos de toda la vida. En definitiva, creo que incluso en la guerra se puede encontrar humanidad. La humanidad y que la gente siga viviendo en ella. Para ellos, el día debe continuar. Tiene que ser así, si no todos se rendirían. En Afganistán hay agricultores que siguen cultivando sus campos. Los niños siguen yendo a la escuela y además está la guerra. Y creo que eso es lo que mantiene vivo a este país. Que ellos, a pesar de todo este mundo de locos, intenten seguir con sus vidas normales.
Esta gente es increíble. Y casi todos los menores de 60 años que viven allí solo han vivido en guerra toda su vida. La perspectiva en Afganistán es muy diferente y puedo entender qué fascinaba y admiraba a Anya. Probablemente admiraba sobre todo a esas mujeres increíblemente fuertes. El hecho de que ella y Kathy se quedaran en Afganistán durante meses significaba que eran las últimas. De hecho, todos ya se habían mudado a Libia y Siria. Pero ambas creían que alguien aún tenía que informar sobre la situación en Afganistán. Y no dejaron que nada las disuadiera de eso. Cuando trabajas para una agencia de noticias, te dictan lo que tienes que cubrir. Así son las cosas. Si te pagan, tienes que hacer lo que te piden. Pero Anya encontró una solución. Aún así, pasó mucho tiempo en Afganistán y realizó excelentes reportajes junto con Kathy. Siempre argumentó que a Associated Press no le costaba nada tenerla en Afganistán. Era cierto, hasta cierto punto. Si quería quedarse allí semanas, sus fotos iban llegando y entonces se usaban. Y todo estaba bien. Anya era muy fuerte y llegaba a lugares que otros evitaban. Lo que hacía al acompañar a las unidades militares era muy bueno y convincente. Incluso después de sus despliegues, permanecía con los soldados. Recuerdo especialmente a los canadienses. Amaban a Anya. Y cuando resultó herida, también estaba con los canadienses. Este es básicamente el segundo antes de... Ni siquiera sé cómo decirlo. Es el segundo antes de que ella fuera alcanzada por un ataque. Eso fue el año pasado, exactamente el 11 de septiembre. El año pasado en Afganistán, en la provincia de Kandahar. Era la segunda vez que estaba ahí con la unidad canadiense. Salimos muy temprano por la mañana en una patrulla y pasamos por una aldea. Era el último día de Ramadán. Los hombres estaban afuera con ropa bonita. Los niños me enseñaron las manos, se las habían pintado. Era un ambiente maravilloso y ya estábamos de regreso a nuestro campamento. Cuando llegamos al pequeño sendero que salía de la aldea, tiraron las primeras granadas de mano por encima del muro. Todavía estaba tomándole una foto a un pollo, por eso estaba un poco apartada. Y entonces, una fracción de segundo después, lanzaron granadas de mano por encima del muro, hiriéndome a mí y a otro soldado que venía hacia mí con las esquirlas. Entonces me llevaron en avión a Kandahar. Bueno, probablemente tuve suerte. Hasta ahora todo había ido bastante bien. Podría haber sido diferente. La primera granada de mano impactó en la cabeza del soldado, pero creo que tienen 4 segundos antes de explotar o 3 segundos antes de explotar. Y entonces impactó contra el suelo y nos alcanzaron las esquirlas. Le insistí diciéndole que definitivamente necesitaba un descanso y que tenía que dejarse hacer una revisión y no quiso. Viajó a Delhi con un dolor tremendo para fotografiar competencias de deportes. Y yo no pude detenerla. Anya sabía cómo hacer las cosas. Si se proponía algo, solía lograrlo. Después de que la hirieran, yo personalmente quería que dejara de ir a Afganistán. Pero era su pasión.
Sé que amas ese país, le dije, pero llega un punto en que tienes que parar. Cuanto más vayas allí, más probabilidades hay de que te pase algo malo. How did she react? Oh, scheiße, shut up. I'm fine. Oh, cállate, estoy bien. La cámara me permite concentrarme en lo importante. Creo que es una buena distracción, pero después sigue habiendo olor a sangre y esas cosas. Eso te queda grabado, claro. Formas parte de esta unidad y te enfrentas a los mismos peligros y ves las mismas cosas. Nos disparaban casi a diario. Una vez casi sufrimos un aterrizaje forzoso. No era que me sintiera como un pasajero en la parte de atrás diciendo, llévame allí y tráeme de vuelta sana y salva. ¿Con qué frecuencia puedes usar a tu ángel de la guarda? No lo sé. Espero. Creo que mi ángel de la guarda sabe por qué hago esto. Creo que sí. Anya era una auténtica profesional. La forma en que murió y el hecho de que falleciera no significan que hiciera un juicio equivocado. Por un tiempo tuvimos suerte. Estábamos informando sobre Afganistán y tuvimos una increíble racha de suerte. De repente la suerte nos golpeó. A Joao Silva le volaron las piernas. Mataron a Tim Hetherington, luego Chris Hondros y mi amigo Martin Adler. Murió Anya y luego David Gilkey, y así continuó. Fue como una ola de muerte. Fue aniquilada una generación entera de fotoperiodistas. He vivido esta ruleta rusa 1000 veces, pero con ciertas personas uno cree que no les va a pasar nada. Y siempre pensé que Anya estaría bien. El Tribunal de Apelaciones de Kabul celebró hoy el juicio final contra el asesino de la fotógrafa alemana Anya Niedringhaus de Hoexta. En junio de este año, un tribunal condenó a muerte al teniente de policía afgano Naqibullah. Cuando vi a Kathy en esas condiciones, me dije, el próximo afgano que vea será un afgano muerto. ¿Cómo pude pensar algo así? ¿Por qué lo diría? Pero eso es lo que sentí. Si alguien comete un acto así en Afganistán, debe haber una retribución similar. Debería ser castigado con la muerte por cometer un acto tan cruel. Y contra mujeres, nada menos. Mujeres que no estaban armadas. Solo eran periodistas. How did you feel about that death penalty?
Estoy en contra de la pena de muerte. Y Kathy también. Y los familiares de Anya también. De hecho, conocí a uno de los jueces a cargo, quien me preguntó por qué no había aceptado la ejecución de Nakibullah. Porque no creo en la pena de muerte. La familia de Anya tampoco quería que lo ejecutaran, pero sí que permaneciera en prisión de por vida. Y yo también exigía a toda costa que permaneciera entre rejas. In a historic and controversial moment, notorious Afghan warlord Gulbuddin Hekmatyar, often called the Butcher of Kabul, has returned to the Afghan capital. Hekmatyar, leader of the terrorist group Hezb-e Islami, has promised the Afghan government support in the fight against the Taliban. Vi en televisión al presidente Ghani traer de vuelta a Hekmatyar desde Pakistán. Subió al podio en una gran ceremonia con todos los dignatarios de Afganistán y pronunció este discurso, a pesar de haber asesinado a tantos de sus compatriotas despiadadamente, y lo recibieron con los brazos abiertos. El acuerdo estipulaba que Hekmatyar se uniría al gobierno. En contrapartida, los miembros de Hezb-e Islami serían liberados. Solo fue más tarde que se descubrió que uno de los liberados fue Nakibullah. Me sentí profundamente consternada y reaccioné, por supuesto, de manera muy emocional. Y emocionalmente fue lo correcto. Y no tengo por qué disculparme. Di la alarma en todas partes, considerando también las posibles consecuencias de la liberación para la seguridad de nuestros empleados y la mía propia. Sigo preocupado, porque al parecer este sujeto apareció en Peshawar después de su liberación. Tenemos vallas de seguridad, alambre de púas, un sistema de alarma. You put it all in afterwards, or? Yeah, afterwards, yeah. Después, sí. Todos los guardias de seguridad también vinieron después. Antes no teníamos guardias. Para ser sincera, me sentí muy molesta. Recibió un castigo justo de nuestra parte, pero después sencillamente lo liberaron. En este momento no sé qué debería o quiero decir. Para mí, lo más importante de todo este asunto es precisamente lo político. Desde el principio pensé que era un error, y sigo pensando que es un error tratar de integrar las estructuras radicales en un estado aún débil como Afganistán y esperar que la radicalización, que en este caso puede haber existido durante algún tiempo, remita. Creo que es una estrategia arriesgada y es un error.
Y al mismo tiempo, como alguien que también ha trabajado como periodista, también en Afganistán, lógicamente, me resulta especialmente doloroso ver que un caso como este, al final de cuentas, quede sin resolver. Para mí, eso es mucho peor que, digamos, la falta de justicia, el hecho de que no haya cumplido su condena por asesinato. Para mí, la reevaluación política sería mucho más importante. En este sentido, se trata de un gran fracaso, que me parece doloroso, porque no solo Anya Niedringhaus pagó con su vida, sino muchas personas en Afganistán pagaron con las suyas por convertirse en objetivos de los talibanes, del Hezb Islami y de otros. Todavía recuerdo la llamada. Pensé, ha pasado lo peor, lo que siempre he temido. Claro, actúas con profesionalidad, informas a la familia y ayudas a coordinar todo lo necesario, la repatriación del cuerpo y las pertenencias. Intentas comprender lo que pasó. Y por último, vas a Hoxha y hablas en el funeral. Recuerdo cómo allí arriba en el podio, junto al altar, justo antes de que comenzara el discurso, me invadió una oleada de emociones. Hice una pausa e intenté recomponerme. Creo que las emociones siempre llegan en oleadas durante estos momentos difíciles. Y nunca se sabe cuándo llegará la siguiente, hasta que te golpea. What do you think what Anya would have said? Probablemente se habría reído y dicho, esto es una broma. Puedes ir a la guerra, pero ¿no puedes dar un discurso en la iglesia? ¿Qué te pasa? Era fuerte. Una mujer fuerte. Estamos a la deriva, en un mar de dolor. No queremos, no podemos dejar ir a Anya. Estaba tan llena de vida. Anya y yo siempre bromeábamos. Si pasa algo, quiero que solo digas cosas bonitas de mí. No pude asistir al funeral porque, aunque estaba en Alemania, estaba en el hospital. Solo pude enviar algo que se leyó en el servicio. No pude salir del hospital. Cierro los ojos y te veo sonreír. Cierro los ojos y te oigo reír.
Éramos un equipo extraordinario. Estoy tan feliz. Fueron tus últimas palabras. Te quiero, tesoro. Te extraño. I miss you.